Hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Les doy la bienvenida al conversatorio por el Día Internacional de la Interdisciplina. Este es un evento organizado por la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México, AC. Tenemos una mesa compuesta por compañeros y compañeras que nos dedicamos a los estudios interdisciplinarios, cada uno en su área laboral particular. Y como moderadora se encuentra la maestra Anabel Romo González. Ella es candidata a doctora, es maestra en estudios latinoamericanos, licenciada en historia por la UNAM, es profesora en la Facultad de Filosofía y Letras también de la UNAM, en el Departamento de Historia en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia y en el Colegio de Historia del Sistema Escolarizado. Sus líneas de investigación son el urbanismo, la historia colonial y la historia social del siglo XVI, y es una de las organizadoras de este evento. Las dejo con Anabel. Muchas gracias, doctor Vega. Bueno, pues buenas tardes. Tengan todas, todos. Vamos a iniciar esta segunda mesa del conversatorio del Día de la Interdisciplina. Durante las participaciones de la primera mesa al mediodía se discutieron temas sumamente interesantes. Por ejemplo, el concepto de interdisciplina. Los participantes también compartieron sus experiencias en investigaciones interdisciplinarias, también investigaciones en las que han colaborado, también investigaciones que encabezan. También se reflexionó sobre la labor docente y la interdisciplina. También se retomaron varios de los autores fundamentales para la base epistemológica precisamente de la investigación interdisciplinaria, como Edgar Morán, quien justo el 8 de julio del presente año cumplió 100 años de vida. En esta segunda mesa, la dinámica va a ser similar. Se van a plantear las distintas preguntas a los participantes con el fin de enriquecer el diálogo sobre este enfoque que prioriza las interacciones, las intersecciones y las relaciones teórico-metodológicas y epistémicas entre las disciplinas. Les voy a presentar primero a los participantes de esta segunda mesa y después vamos a dar paso a las preguntas. Nuestro primer participante es el doctor Rodrigo Vega y Ortega. Él es doctor, maestro y licenciado en historia. Es también licenciado en biología por la UNAM, todas sus licenciaturas, su maestría y su doctorado por la UNAM. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras. Coordina el seminario PIFIL, Historiografía sobre las relaciones entre ciencia y prensa en la historia de México. Sus líneas de investigación son la historia de la ciencia y la historia de la prensa mexicanas, y un par de publicaciones nada más que mencionaré. Se encuentra Ciencia y Ambiente en la aclimatación del eucalipto en el Valle de México a través de la prensa, 1869-1880, en Historia y Sociedad, esto publicado en el 2016. Nuestra segunda participante es la doctora Virginia Arieta Baizábal. Ella es licenciada en Arqueología por la Universidad Veracruzana, es maestra en estudios mesoamericanos y es doctora en Antropología con especialidad en Arqueología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante 2015 y 2016 realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Veracruzana. Ha participado en diversos proyectos arqueológicos interdisciplinarios, nacionales e internacionales. Forma parte de la Sociedad Americana de Arqueología y de la Sociedad Mexicana de Demografía. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del SNI. Es investigadora de tiempo completo del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, y su línea de investigación gira en torno a los estudios de la dinámica poblacional olmeca. Ella también es profesora en la licenciatura en Arqueología en la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Nuestro siguiente participante es el maestro Eric Cafel Vallejo Grande. El maestro Vallejo realizó sus estudios de licenciatura y posgrado en pedagogía en la UNAM. Ha sido asistente de investigación en el ISUE con la doctora Alicia de Alba. Actualmente es profesor adscrito a la licenciatura en pedagogía de la Facultad de Estudios Superiores Aragón.
y miembro del equipo de trabajo del proyecto interno de la Facultad de Filosofía y Letras, Seminario de Textos sobre Educación y Pedagogía, así como también es parte del grupo de investigación Pedagogías de Género, Educación, Literatura y Cultura en México, siglo XIX y XX. Sus líneas de investigación son la construcción histórica, epistémica de la pedagogía, textos y clásicos del pensamiento pedagógico alemán, siglo XIX y XX, y análisis de los estudios de género en el pensamiento pedagógico. Bueno, pues sin más preámbulo, como les comentaba yo hace un momentito, en la primera mesa nos comentaban los participantes sus experiencias en la investigación interdisciplinaria en distintos proyectos que han echado mano de este enfoque, de esta metodología. Y bueno, la primera pregunta sería algo similar. ¿Cuáles han sido los proyectos de investigación interdisciplinar en los que han participado? Adelante, pueden empezar, pueden tomar la palabra, pueden levantar la manita. No sé, el doctor Vega, la doctora Virginia, el maestro Eric. Adelante. Yo creo que el doctor Vega quiere iniciar. Así es. Vi su manita levantada desde antes. Adelante, doctor Vega. Hola, bueno, pues he participado en algunos proyectos interdisciplinares. En general han estado centrados en la historia de la ciencia, en el que participamos tanto aquellos colaboradores o colaboradoras que vienen de las humanidades como aquellos que vienen de las ciencias. Cada uno tiene pues diferentes preguntas, diferentes objetivos por los cuales ha estado en este tipo de proyectos. Me parece que la historia de la ciencia desde sus orígenes a finales del siglo XIX en el mundo tuvo o tiene una base desde entonces interdisciplinar, porque no es que la historia de la ciencia surgiera en el ámbito de las personas que se dedicaban a la historia en ese momento, sino que provino del ámbito de las ciencias. Y desde entonces, o sea, hace más de un siglo, es que en el ámbito de las ciencias se cultiva la historia de la ciencia. Fue muy posterior que quienes se dedicaban a la historia, ya por ahí, no sé, los 1920, 1940, empezaron a hacer historia de la ciencia sin tener una profesión científica. Esta es una de sus características principales. Por otro lado, también he estado en algunos proyectos, por ejemplo, de historia de los niños o de historia de la literatura y los niños, como el de la doctora Lilian Álvarez Arellano en el Instituto de Investigaciones Filológicas, que pues ahí como el tema es los niños y su literatura en los siglos XIX y XX, pues entonces no hay una disciplina tal cual de que estudien solamente a los niños, o sea, ni siquiera la puericultura. Entonces, en ese proyecto, pues hay personas que provienen de las letras hispánicas, letras modernas, hay quienes provienen de la pedagogía, algunos provenimos de la historia, quienes provienen de la bibliotecología o que provienen de los estudios normalistas, ¿no? Porque ese tipo de proyectos, su objeto de estudio pues no es disciplinar necesariamente y por ende pues se puede abarcar desde distintas maneras. Ahora, seguramente podría haber otros compañeros y compañeras en ese mismo proyecto que ahorita no, tal vez no participan de ciertas áreas, pero que seguro podrían sumarse porque la idea es una mirada interdisciplinaria. Yo, por ejemplo, hago pues temas relacionados con la divulgación científica de los niños en el siglo XIX, y hay compañeras o compañeros que abordan sobre con los roles sociales que estaban en esa literatura, o qué se les buscaba inculcar, o los mensajes educativos, o la estructura pedagógica, ¿no? Entonces, pues va variando, y me parece que eso es cada vez más común, que se conformen grupos de investigación en un proyecto que está en torno a un objeto que de entrada no puede ser abarcado solo por una disciplina. Bueno, hasta aquí dejo esta intervención.
Muchas gracias, doctor. Sumamente interesante lo que nos menciona y precisamente, ¿no? Hay dos elementos que podemos ir jalando para ir construyendo este diálogo, las preguntas y el objeto de estudio. Doctora, no sé si usted guste compartirnos parte de su Y experiencia. por favor, bueno, yo quiero empezar agradeciendo definitivamente que me hayan considerado para participar en esto. Y los felicito, de verdad, pues celebro mucho no solo la asociación interdisciplinaria, sino que este tipo de ejercicios, pues como lo vimos en parte del conversatorio pasado, y este seguramente así será, es fundamental el diálogo, ¿no? Para hacer exitoso esto. Entonces, les agradezco y los felicito. Yo quiero platicar un poquito, no solo de mi experiencia, sino del contexto de la arqueología, que la arqueología es de origen y de naturaleza interdisciplinaria. Entonces, desde su origen, desde su gran parte de sus enfoques teóricos, su método, sus técnicas, sus herramientas, pues son adopciones y adaptaciones de todas otras disciplinas que nosotros hemos recuperado un poco para hacer nuestro quehacer, ¿no? Que es estudiar el pasado en muchas de sus acepciones que también espero tocar a lo largo de este conversatorio. Entonces, en ese sentido, a cualquier arqueólogo que le pregunten o arqueóloga que le pregunten, pues en definitiva ha hecho un trabajo interdisciplinario como base o parte de su formación. Y más allá de hecho, en México, como la arqueología es una disciplina antropológica, pues nosotros partimos más que de la interdisciplina, de la intradisciplina. Entonces nos tenemos que comunicar entre nosotros los antropólogos, antropólogo social con antropólogo histórico, lingüista, arqueólogo, para poder hacer efectiva. Curiosamente, los arqueólogos hacemos más interdisciplina que intradisciplina, ¿no? Que es un reto que tenemos nosotros que pulir y empezar a ver qué podemos trabajar más entre antropólogos para que la interdisciplina, para que la multidisciplina, para que la transdisciplina se lleve a cabo de manera efectiva. En ese sentido, y dicho esto, pues yo me he dedicado un poco más a hacer, yo trabajo la sociedad olmeca, es decir, estamos hablando de, en términos arqueológicos del preclásico inferior, más o menos como del 1800 antes de Cristo, de las primeras civilizaciones en Mesoamérica, y yo específicamente lo que trabajo es la dinámica poblacional, como ya se comentó en mi presentación. Con lo que yo me he vinculado es con otras ciencias sociales, que es la demografía, y también a lo que hacemos y tratar de proyectar esa información que hemos obtenido, pues es a través de sistemas de información geográfica o nuevas tecnologías para pues llegar a nuestro objetivo, que es intentar comprender por qué eligen esos lugares para sentarse o cuánta población había en cierto determinado momento, ¿no? Y actualmente, pues lo que estoy desarrollando ya en mi proyecto de investigación, pues tiene que ver muchísimo un poco con lo que decía el doctor Rodrigo, ¿no? También estamos intentando meter comunicación pública de la ciencia, que no nos forman para eso en la carrera. Entonces hemos tenido en lo personal como que formarnos, ¿no? Buscar diplomados o cursos que cubran un poco eso para, en mi caso, tratar de salvaguardar el patrimonio cultural del sitio que yo trabajo. También a través de historia del tiempo presente, que ha sido también una de mis grandes aliados en los últimos momentos, pero espero poder abarcar un poquito más y platicarles un poquito más de ello a lo largo de este conversatorio. Gracias. Muchas gracias, doctora. Realmente es sumamente interesante, ¿no? También un poco, lo decía Rolando García en sus textos, la curiosidad del mismo autor, la curiosidad del mismo investigador es fundamental. Y esto que nos menciona, este buscar las herramientas, este buscar ciertos diplomados, buscar cursos, es también parte de esa curiosidad del investigador. Maestro Eric, adelante, cuéntenos. Muchas gracias, Anabel. Me gustaría comenzar dando las gracias por la invitación que me hicieron para participar en esta mesa y en otros eventos que ha organizado la asociación. Lo cual me parece que en términos de lo que estamos viviendo en pandemia nos permite seguir vehiculizando y difundiendo ciertas discusiones que muchas veces por las cuestiones de la presencialidad se quedaban encerradas o enmarcadas en las facultades, y está permitido también poder acercarnos a un público mayor
que no nada más se reduce al ámbito de lo académico, ¿no? En eso celebro el trabajo que hace la asociación. De manera particular, creo que para poder responder esta pregunta tengo que señalar dos cosas. Algo muy similar a lo que planteaba Virginia. Muchos de los proyectos, sobre todo de los temas emergentes como es género, educación ambiental, pues nos hemos tenido que ver en la necesidad de encontrarnos desde diferentes campos científicos, disciplinarios, para poder debatir y discutir teórica y metodológicamente algunos ámbitos conflictivos que en el presente histórico nos estamos enfrentando y que requieren diferentes ángulos de análisis y mirada para poder comprenderlos, ¿no? Particularmente en el caso de estudios de género me he tenido la grata sorpresa de encontrarme con una variedad infinita de profesoras investigadoras que desde sus diferentes campos se articulan a la mirada feminista y a los estudios de género, incluso a las masculinidades, para poder comprender cómo el género atraviesa los propios campos y también en los objetos de estudio que cada uno de los campos científicos de donde provienen se ven implicados. En el caso del pedagógico es innegable, ¿no? Que la dimensión del género participa en los procesos de introducción de la cultura de las infancias y las juventudes y que también participa en algún sentido de ciertos malestares culturales y sociales en los que se fomenta la formación de sujetos de género. La otra, y que me parece que todo pedagogo y todo estudioso del campo de la educación se encuentra y se ve afectado al momento de iniciar estos estudios en educación, pedagogía, formación, es que la huella o la marca de origen del campo pedagógico al interior de las universidades es una confrontación entre los campos disciplinares. Hay una pedagoga que trabaja en el ISUE, la doctora Claudia Pontón, que ya apuntalaba que la conformación durante el siglo XIX de la mirada pedagógica obedece al problema multireferencial del objeto de educación que puede ser vista, estudiada y analizada desde diferentes perspectivas disciplinares, científicas. Y eso también provocó un conflicto por la búsqueda de un proceso identitario del propio campo pedagógico que pudiera reconocer las diferencias que tiene de estudiar, por ejemplo, frente a la sociología de la educación, la psicología educativa, la antropología pedagógica, ámbitos específicos que no están en otros campos disciplinares y al mismo tiempo saber cómo dialogar o construir puentes, porque en la historia o la marca de la historia epistémica del campo de la pedagogía se soterró o incluso se llegó a eliminar el nombre de la pedagogía por la suplantación de la ciencia de la educación o las ciencias en plural de la educación, donde la pedagogía es borrada frente a los marcos interdisciplinarios como la psicología educativa, la sociología educativa, esto con marca de origen francés y anglosajón, con autores como Durkheim, autores como Dewey, y ya hacia los 70 en las discusiones más cercanas a nuestro propio presente, las de Mialaget allá en Francia, donde incluso la palabra pedagogía aquí en México tuvo un impacto muy importante y muchas carreras de pedagogía en diferentes espacios universitarios es borrado y suplantado, soterrado por la denominación ciencias de la educación. Incluso al interior del campo pedagógico actualmente, en el caso específico de la universidad, de la UNAM, en sus diferentes entidades académicas, aún vemos en el plan de estudios de repente esta confrontación, lucha interpretativa y a veces también de articulación y diálogo de las divisiones disciplinares que tenemos en los mapas curriculares, ¿no? El eje psicopedagógico, el eje sociopedagógico, y creo que ahí desde ese momento el pedagogo ya siente desde que inicia esta confrontación que la educación puede ser mirada desde diferentes ángulos, pero también la necesidad de construir identitariamente una posición pedagógica específica para también dialogar con otros campos del conocimiento y no solamente abrevar, porque entonces si abrevamos simplemente o jalamos otras disciplinas, como dice Roland Barthes en el 68, pues no hay trabajo interdisciplinario si solamente llevamos las ciencias a un asunto en concreto, ¿no? Hace falta, como mencionaba ya el doctor Rodrigo y la doctora Virginia, la discusión dialógica para poner entre dos ciertos procesos de intercambio, nada más de jalar o arribar cosas desde otra perspectiva. Maestro, muchas gracias. Nos ha dejado con dos elementos fundamentales para nuestra siguiente pregunta.
La primera es precisamente estos ángulos, estas diferentes miradas, que incluso, particularmente con el tema de género, incluso se han ya traducido o se intentan traducir, y también se está luchando por ello, para que se traduzcan en políticas públicas. Por otro lado, esta cuestión de la división disciplinar que todavía conservan algunos planes de estudio, algunos mapas curriculares, pero particularmente yo quisiera pensar en una cuestión, porque esto nos va a llevar a la siguiente pregunta, para pensar en un perfil de egreso, en un perfil del sujeto que está egresando de la universidad. Y nuestra siguiente pregunta es esa. ¿Es necesaria la interdisciplina en el mercado laboral de las humanidades en el siglo XXI? ¿Por qué? No sé si quisiera iniciar, doctora Virginia. Adelante. Gracias. No, pues yo no veo otra forma de hacerlo, fíjense, no, totalmente estoy de acuerdo, no podría explicar ni decir cómo un objeto de estudio tan complejo como lo humano pueda hacerse, investigarse, abordarse sin un marco interdisciplinario. Simplemente no veo. Y hablando un poco del mercado laboral, yo pensaría que este mercado laboral tendría que hacerse o pensarse desde las necesidades sociales, justamente de lo que necesita, cuáles son las urgencias que tiene nuestra sociedad. Y pienso que una muy importante tiene que ser el pensamiento crítico, ¿no? Creo que eso es algo que como sociedad mexicana nos cuesta, y lo veo desde mi persona como docente, como investigadora, ¿no? Creo que nos cuesta mucho cuestionar, autocuestionarnos, y creo que eso es un pensamiento crítico que necesitamos. Y justamente esos cuestionamientos, esos interrogantes, son las que hacen que se generen avances tecnológicos, avances en cualquier otra disciplina fuera de las humanidades y dentro de las humanidades y las ciencias sociales. Entonces, en ese sentido, eso es por un lado. Por otro, también lo veo pues actualmente, ¿no? Con lo que estamos viviendo, como un ejemplo, la situación pandémica que vivimos, todas estas situaciones que quizá no percibimos de inmediato, ¿no? Porque de entrada, pues tenemos un impacto en la salud, tenemos un impacto económico, pero todas estas cuestiones socioculturales que se están generando y que se están transformando, y que nosotros somos actores de ese tipo de situaciones. No sé, pienso, por ejemplo, en los rituales, las modificaciones que hay en los rituales ahora para los sepelios, ¿no? O los velatorios que están cambiando, las graduaciones. Me impresiona mucho cómo como sociedad estamos buscando alternativas. Bueno, ya no podemos reunirnos para las graduaciones, pero bueno, ahora hacen todo esto en carros, con globos, y esto que quizá no percibimos a bote pronto, pero que es marco de estudio de todas las ciencias sociales y de las humanidades, y que van a persistir, se acabe o no la pandemia, ¿no? Y que tenemos eso es algo que se necesita un campo de trabajo para en este momento, que tenemos que abordar ya y en un futuro cercano. Y de manera muy particular en mi disciplina, pienso ahorita lo que nosotros vemos es que en el campo laboral, mucho a lo que se están dedicando es a la docencia, por ejemplo, y que no lo mencioné hace un momento, no nos forman, así como no nos forman para hacer comunicación pública, tampoco nos forman como docentes, por lo menos en las carreras que hay, en las pocas carreras de antropología y arqueología que hay en México. Entonces, creo que tenemos que replantearnos planes de estudio, objetivos para esos egresados que tenemos. Y otro que es muy triste y que vemos es la necesidad de arqueólogos forenses. Por ejemplo, que la situación que estamos viviendo tan compleja de violencia, y a la que no estábamos preparados, está pidiéndonos que formemos arqueólogos forenses. Entonces, y ahí está la interdisciplina a todo lo que da, ¿no? Para empezar, esta ruptura en las maneras de pensar que la arqueología solo trata del pasado, ¿no? Y no de algo contemporáneo hoy, o del pasado reciente, y que nos atañe a nosotros como parte de la sociedad. Entonces es algo que debemos trabajar muchísimo desde la epistemología, las metodologías, y bueno, también yo incluiría en esta parte, en este ejemplo de arqueología forense, la psicología también, ¿no? Necesitas una preparación emocional y psicológica para abordar este tipo de problemáticas.
Y es lo que pensaría en este punto, pero mi respuesta es totalmente, no hay otra manera de explicarse lo humano y lo complejo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Vega, ¿usted qué opina? Sí, estoy de acuerdo con Virginia. Muchas de las áreas laborales hoy en día son de origen interdisciplinario. Pensemos en la gente que se dedica a trabajar en diferentes instancias públicas y privadas sobre cambio climático. Pues el cambio climático no es un objeto de estudio de una disciplina, porque el cambio climático tiene que ver con meteorología, tiene que ver con seres vivos, con industrialización, con economía, con consumo, con edad, con demografía. No se puede atajar. Un profesional de cualquiera de estas licenciaturas, pues no puede atajarlo, necesita siempre una perspectiva mayor. Como bien decía, otros fenómenos sociales, la violencia, la migración, o sea, la migración no tiene una sola una sola causa, no tiene una sola explicación, no tiene una sola respuesta, porque la migración puede ser porque hay cambio climático que afecta las economías locales y que produce migración, pero también habrá otras comunidades que es una violencia que no es el cambio climático, y habrá otras que sean las motivaciones personales, y habrá otras que son redes familiares que han migrado a otros países. Sabemos desde siglos atrás, pues que unas familias llegan, se asientan a un nuevo territorio y luego invitan prosperan, invitan a sus otros miembros familiares, amigos de la comunidad, ¿no? Y a lo mejor no viven violencia, simplemente tienen ahí un imaginario sobre una vida mejor que no responde a una situación drástica. Y además, me parece también que aquellas personas que les interese ese trabajo de servicio público, trabajar en organismos públicos, incluso una carrera política, legisladores, presidentes, presidentas municipales, gobernadoras y demás, pues también se requiere de una mirada interdisciplinaria, conformar equipos de personas con una mirada interdisciplinaria, porque a veces solo pensamos el campo laboral como las opciones del mercado que existen, y bueno, la política también lo es, y tal vez en gran medida nuestro país atraviesa ciertas crisis porque quienes ejercen el poder pues no necesariamente están preparados para enfrentar los retos del siglo XXI. A lo mejor están preparados para los de 1960, pero estamos en el 2021 y pues lo que se hacía en el 2060, en el 1960, pues no necesariamente nos va a resolver las cuestiones en este momento. Y por otro lado, también no podemos olvidar este marco que pues todos conocemos, se dice todo el tiempo, este marco global, que además es un marco laboral globalizado, en el que hay una mayor movilidad de personas en diferentes instancias. Muchas veces, por ejemplo, las transnacionales pues tienen sedes en muchos países, no lo toma decisiones una persona, el capital ya no está unido a un país, sino está más disperso en términos globales. O nosotros no vivimos una situación así, ¿no? Pero no sabemos si nuestro país en algún momento, con el nuevo Tratado de Libre Comercio, pues tenderá a una situación como la que se vive en la Comunidad Europea, donde hay una movilidad laboral que no está unida a la nación, sino que está en un ambiente más transnacional por sus propias dinámicas económicas y políticas, en los que entonces tienes mayor contacto entre especialistas de una región del planeta, ya no solamente de un país, y puede ser que nuestro país en algunos años pues esté mucho más integrado a Canadá, a Estados Unidos, incluso a Centroamérica, y en ese sentido pues la interdisciplina también tiene un lugar en ese flujo nuevo de personas, de profesionales, de especialistas, de personas que están intentando encontrar soluciones a diferentes problemáticas. Gracias, doctor Vega. Interesante porque ya nos empieza a acercar a la otra pregunta, pero antes de entrar a la otra pregunta, maestro Eric, ¿qué piensa de la interdisciplina y el mercado laboral de las humanidades? Muchas gracias. A mí me gustaría contextualizar que también es cierto que en el marco laboral
sobre todo frente a la situación de las universidades durante los años 70 y 80 y con los cambios y las reformas políticas que hubo, se buscaba un trabajo de mayor especialización. En los 70s, 80s, 90s son los años de la hiperespecialización, de ir a revisar cosas muy específicas y particulares de los campos y que hoy en día aparece como un metarrelato en los estudiantes en la búsqueda de que hay campos concretos y específicos de la ciencia o disciplina que estén estudiando que van a poder encontrar de manera directa y afuera. Y quizás como menciona el doctor Rodrigo y la doctora Virginia, la interdisciplina nos exige o nos permite dar la posibilidad de mirar las necesidades sociales contemporáneas en donde vemos que es necesario fluctuar desde diferentes posiciones. Ahí quizás la interdisciplina no nada más implicaría un compromiso entre grupos académicos, grupos de investigación, entre las disciplinas, las instituciones políticas y universitarias, sino el cuestionamiento sobre cómo a veces seguimos encerrados en nuestros campos semánticos disciplinares y las necesidades sociales nos exigen una dinámica y cuestionamiento diferente donde podamos construir, no solamente adaptarnos al lenguaje de las otras disciplinas, sino construir conceptualmente nuevos marcos categoriales, nuevos marcos teóricos para poder estudiar, ¿no? Estos objetos emergentes que no están constituidos bajo ninguna disciplina, sino que la interdisciplina permite una flexibilidad en cuanto a la mirada teórica y metodológica para mirar todas estas condiciones emergentes. A mí me sorprendía mucho cómo la doctora Virginia señalaba la necesidad de arqueólogos forenses frente a todas las problemáticas que políticamente está viviendo no solamente México, sino América Latina. Ahí me hace pensar también cómo es necesaria en los estudios de género está las pedagogías de la crueldad de Rita Segato para poder mirar también la lectura frente a la muerte y la violencia que se vive por las cuestiones de género, ¿no? Ahí me hizo pensar que yo no me había acercado a esa mirada desde la arqueología, ¿no? De cómo también las cuestiones de género exigen tantas miradas, donde podría entrar lo de la arqueología, podría entrar la dimensión histórica, que hay mucho en el Colmex, por ejemplo, pero también de un sinfín de cruces que ahorita no nos podríamos imaginar. En ese sentido, a mí me parece también muy riesgoso y habría que pensarlo muy bien cómo incluimos la interdisciplina dentro de los programas y planes de estudio, porque puede quedar reducida justamente solamente a reconocer las miradas y ópticas diferenciadas según disciplina y quizás no meter necesariamente las disciplinas, sino hacer emerger que discutamos ángulos de miradas y posiciones dentro de la investigación, posiciones epistemológicas con los objetos de estudio, ¿no? Ahí la interdisciplina, y vuelvo a citar a Roland Barthes, es la necesidad de crear objetos nuevos que no pertenezcan absolutamente a ninguna disciplina, ¿no? Como menciona en el susurro del lenguaje, allá en los 60, ¿no? Entonces, ahí me parece también que tendríamos que cada quien desde sus campos disciplinares y sus facultades pensar muy seriamente cómo incorporarlo, porque no es baladí simplemente hacer converger miradas científicas, ¿no? Ahí es un reto que tenemos para los campos universitarios hacia el siglo XXI y también alguna deuda con Edgar Morin y el pensamiento complejo. Muchas gracias, maestro. Muy interesante. En realidad también nos ha dado pie para nuestra siguiente pregunta. Pero antes de eso, justo también quisiera yo recordar también a Pablo González Casanova, ¿no? Cuando decía conocimiento es acción también. Es acción, ¿no? Es un accionar. Y por otro lado, esta cuestión de no solamente mirar esos otros ángulos desde las disciplinas, sino más bien, pues como decía Rolando García, ¿no? Crear un marco epistémico común. ¡Ay, caray! Ese también es un asunto importante e interesante. El último punto que mencionó el maestro Eric nos va a llevar a nuestra siguiente pregunta y es precisamente esto, ¿cómo se puede incluir, cómo se va a incluir, cómo se puede hacer esta, ¿no? Inclusión de la interdisciplina en los planes de estudio? Pero la pregunta que creen que va más allá está bien buena. ¿La interdisciplina en las humanidades es propia de la licenciatura, de los niveles superiores de las licenciaturas, o de niveles educativos anteriores?
¿Qué les parece si empezamos con, pues no sé, quién quiere empezar? Maestro Eric, yo sé que quiere empezar usted. No es porque soy pedagogo, ¿verdad? Ok. Creo que no. Me parece, creo que lo hemos notado y también con la mesa anterior, que se llevó a cabo a mediodía y con lo que hemos estado comentando en esta, es muy notable que si hay alguna emergencia, alguna situación particular en la dimensión de las licenciaturas donde se presenta, se quiera o no, consciente o inconsciente, el trabajo multidisciplinar, ¿no? Incluso en la discusión que hay entre los diferentes colegios al interior de las facultades, ¿no? Que siempre aparecen ahí algunas posiciones bastante interesantes. Pero también es necesario y está articulada una pregunta que hacían en la mañana acerca del problema de colonial o cómo se hace una colonialidad del pensamiento en términos de los programas de educación básica, que sí es cierto, hay una división en los marcos disciplinares que se enseñan y por los cuales se organizan los mapas curriculares en educación básica, marcando diferencias absolutas y muchas veces no hay puentes ni cruces. Pero también es cierto que hay muchos maestros, muchos normalistas, pedagogos e incluso muchos profesionistas que se incorporan a la educación básica, tanto en primaria como en secundaria, a hacer estos juegos de cruces a partir, y esto lo hemos notado o se nota en un trabajo de investigación reciente en el Instituto sobre el análisis de las problemáticas de la reforma curricular del periodo de sexenio de Enrique Peña Nieto, y que siguen estando presentes en la política del actual gobierno, ¿no? Que es el problema de que muchas veces el conocimiento en bachillerato no está situado. Ahí me gustaría, de manera, parafrasear un poco a Donna Haraway sobre la necesidad de plantear conocimiento situado, donde podamos romper estas divisiones tan clásicas que hemos hecho del conocimiento, romper estos marcos de objetividad donde las ciencias no se pueden mezclar con las humanidades en el bachillerato, en la secundaria, en la primaria, porque pertenecen a campos completamente distintos. Y más bien pensar la imparcialidad y la necesidad de que el mismo niño, la misma infancia, la misma juventud, pueda no situarse en un campo disciplinario, sino en su propio contexto que obliga y exige poder plantearse diferentes posiciones del conocimiento para poder comprender el marco contextual en el que está situado, ¿no? Ahí me parece que aunque los gobiernos en turno sigan planteando estas divisiones tan tajantes en los mapas curriculares, ahí el trabajo docente fortalecería mucho los cruces en situ. Ahí también señalaban con lo de Casanova, lo de la dimensión de las prácticas y los campos epistémicos, pues tendría que ser mucho también del fomento de la formación de la posición del estudiante frente al conocimiento y de la posición de los propios docentes frente al conocimiento, ¿no? Donde no solamente implique recibir y poder aprender a mirar con diferentes anteojos según la disciplina la realidad, sino que al momento de comprender que estamos situados, nos obliga a crear significados donde inevitablemente hay cruces entre los mismos campos epistémicos y epistemológicos. Y la otra, no reducirnos a una lectura epistemológica donde se legitimen ciertas formas de conocimiento y ciertas formas de producción de conocimiento netamente científicos, sino poder abrir también la mirada a algo mucho más epistémico. Estoy pensando con Luis Villoro en textos como Creer, Saber y Conocer, donde también apostemos por una comunidad epistémica donde los conocimientos son construidos por la situación en la que se localiza esta misma comunidad, ¿no? Ahí habría otra forma de pensar la construcción de interdisciplina, porque también siento que muchas veces nos quedamos en esta posición jerárquica de superioridad de las ciencias, enmarcadas por las universidades, y todo lo demás queda operando fuera por esta legitimidad epistemológica. Pero dejo eso ahí como planteamiento tentativo. Muchas gracias, maestro. Doctor Vega, ¿usted qué opina? Me parece que también desde el proyecto de Pablo González Casanova del Colegio de Ciencias y Humanidades, pues ya hay una noción, una intención y toda una línea de trabajo acerca de que la interdisciplina también se requiere
al menos en el bachillerato. Es un momento de la UNAM y del país en el que, para el caso de la universidad, que el doctor Pablo Gómez señala, bueno, hay que hacer el interdisciplina en la investigación, por eso se funda lo que ahora es el SAGE. También se fundan los ahora FES, porque es una vuelta hacia la interdisciplina a nivel licenciatura y además una descentralización de ciudad universitaria. Y después está el bachillerato. Y bueno, tiene muchos otros, por supuesto el SUAYED, que no sería interdisciplinario, pero al menos estos tres ejes, lo que sí vemos es que al interior de la UNAM, en estos años 70, pues la interdisciplina se piensa al menos en tres ejes de acción, pero ya a nivel del país, pues también se funda la UAM, se fundan, me parece que los bachilleres, se refundan lo que hoy conocemos como CEBETIS, DEGETIS y todos estos bachilleratos tecnológicos y técnicos. Entonces, la interdisciplina desde hace más de 40 años sí se está pensando en el bachillerato. Tal vez habría que preguntarnos cómo llevarla. Yo por ejemplo, pues me parece que yo no podría dar una respuesta, pero sí pensando lo que señalaron en la mesa anterior, bueno, y si es posible hacer o enseñar con la interdisciplina en la primaria o hacerlo en la secundaria, y cuáles son los ejes en los que se puede hacer dependiendo de la edad de los estudiantes, dependiendo de su desarrollo intelectual y demás. Y luego habría que pensar, esto es algo que yo no he investigado, me han mandado muchas ganas de hacerlo, pero no he encontrado el tiempo, pues todas estas escuelas rurales pues desde finales del siglo XIX, primarias, secundarias y bachilleratos que están en el medio rural, que al final lo que hacen es que, por un lado, pues tienen un grupo de asignaturas semejante a las escuelas urbanas, español, historia, geografía, matemáticas, y luego tienen toda una área que está relacionada con su día a día, con su vida en pecuaria, agrícola, silvícola, y que tienen estas otras asignaturas que quienes crecimos en la ciudad no tenemos, que tienen que ver con cómo aprovechar los recursos naturales en su localidad. Y hasta dónde eso es una especie de interdisciplina que está muy orientada a lo laboral, está orientada a que estas personas que viven en el medio rural pues encuentren maneras más científicas, modernas, innovadoras para seguir produciendo esos productos o esos rubros comerciales que nosotros estamos consumiendo. Así que pues yo creo que sí, existen ahí varias vertientes que van más allá de la licenciatura. Y luego, pues claro, están los posgrados, muchos de esos son interdisciplinarios, por ejemplo, en la UNAM, estudios mesoamericanos, filosofía de la ciencia, pues esos ya tienen una clara orientación en este sentido. Pues también estudios latinoamericanos o los posgrados que van más hacia la edafología, a la limnología, a la climatología, tienen también esta orientación. O sea que vemos cómo se encuentran en diferentes escalas, al menos desde el bachillerato sí se abre una claridad, pero no dejar de lado que la interdisciplina coexiste con la disciplina, porque existen bachilleratos que también tienden a verla todo separado, ¿no? Tal vez la Escuela Nacional Preparatoria estaría más en ese sentido, o al menos como yo lo cursé, o sea, había muy poco diálogo entre física y filosofía, o entre las clases de biología y la de literatura española, ¿no? Están como muy separadas. Y lo mismo pues pasa en la licenciatura, pues a veces no hay demasiada interacción entre facultades o entre colegios de nuestra facultad o entre las licenciaturas de las FES, pues no porque estén en el mismo edificio quiere decir que de verdad hay un diálogo o que hay un intercambio académico o estudiantil. Bueno, pues esos son temas para, ya tal vez más para discutir en términos de comunidad más allá también asimismo de la disciplina.
Muchas gracias, doctor Rodrigo. Interesantes estos puntos que nos acaba de mencionar. Doctora, adelante. Gracias. Me encanta esta pregunta porque si se logra, o sea, si la interdisciplina de las humanidades se incentiva en los niveles antes de la licenciatura, ese sería un gran proyecto interdisciplinario exitoso, porque tiene que incorporar pedagogía, tiene que incorporar por aprender, o sea, las maneras de aprender, las maneras de enseñar, todo un sistema epistémico, las humanidades per se, creo que sería un proyecto bastante exitoso. Yo creo que debe ir más allá del bachillerato, en efecto, creo que sí, debe ser una formación básica, y con básica no solo me refiero a primaria, secundaria, sino básica, elemental, como persona, como ciudadano. Y un poco lo que decía Eric en este sentido, ¿no? Yo lo veo en mi mundo utópico, la respuesta es por supuesto que sí. Sin embargo, veo muchísimos retos, ¿no? en nuestra propia sociedad. Porque justo lo que mencionaba, se requiere, y creo que el punto está en hacer una transformación epistémica, más que ir a enseñar a las primarias, las secundarias o los bachilleratos cómo funciona, no sé, la biología con la sociología, o dentro de las propias humanidades, la filosofía con la historia, ¿no? Por ejemplo. Creo que sí se requieren que un trabajo colaborativo y conjunto en una transformación epistémica desde la infancia, en el que tú cuestiones y en el que estos procesos sean orgánicos, ¿no? Esta necesidad sea orgánica y esta búsqueda de respuestas en colaboración sea orgánica. Es como lo que podría decir, pero me gustó muchísimo la pregunta, porque es como, si esto se logra, es como la interdisciplina exitosa de las humanidades per se, ¿no? Que llevemos este cambio, esta transformación desde la infancia o desde las generaciones más jóvenes antes de entrar a la universidad. Creo que sería lo óptimo y lo ideal. Sin embargo, sí creo que cuesta y falta muchísimo, porque también me pongo a pensar desde la universidad o desde este mundo académico, quienes hacemos ciencias sociales, quienes nos dedicamos a las humanidades, por supuesto también a quienes hacen ciencias naturales y exactas, ¿qué tanto nos acercamos a esas comunidades o esos grupos, ¿no? de educación básica o educación bachillerato? La realidad es que de repente hay mucha resistencia, ¿no? En profesores universitarios, en grupos universitarios, de comunicación óptima para que también esto se genere desde ahí, ¿no? Y también pienso en, bueno, desde quienes están impartiendo clases, realmente se reconoce la importancia de esta interdisciplina. Entonces creo que hay algo que tenemos que trabajar entre los diferentes sectores y hacer de este problema, de esta pregunta, un objeto de estudio interdisciplinario humanístico, ¿no? Justamente. Gracias. Muchas gracias, doctora Virginia. De hecho, esto último que mencionaba, esta transformación epistémica, precisamente me hizo pensar en una cuestión fundamental para pues este enfoque, esta investigación interdisciplinaria. Es algo que también mencionaba el maestro Eric. Incluso tendríamos que repensar el papel pues del educando, ¿no? El papel del niño, el papel del chico, de los jóvenes que están recibiendo educación. No solamente recibir, sino crear, que ellos creen significados. Antes de pasar a la siguiente pregunta que rompe un poquito con esto de lo que estamos trabajando, sin embargo, tiene ya que ver con la primera aportación que hicieron los participantes en este conversatorio, es decir, su experiencia. Yo quisiera contarles una cuestión que me pasó. Precisamente la maestra de mi hijo, antes de decir la araña es tal y tal y tal y tal, les dijo, ¿qué saben de la araña? ¿Han visto arañas? Me encantó porque desde ahí mi criatura empezó a buscar qué rayos era una araña, qué tipos de araña. Bueno, salimos al jardín a buscar arañas y ya le dijo a la maestra que tenemos aquí 3 formas y especies de araña. Él creó, o sea, a él le dieron ganas de ir a buscar.
me parece absolutamente maravilloso y tiene que ver con esta transformación epistémica que nos decía la doctora Virginia. Muchas gracias. Vamos a pasar a la otra pregunta. Les decía, tiene que ver con su experiencia. ¿Cómo se logra en una investigación que el trabajo interdisciplinario tenga congruencia teórica y metodológica para poder llegar a resultados exitosos? Doctor Vega, yo creo que usted nos puede comentar su experiencia. Me parece que el primer paso tiene que ver con reconocer de forma muy sincera, pues, qué sabemos y qué no sabemos. Porque desde ese momento, entonces, uno puede decir, bueno, ¿y qué me falta por examinar, por leer, por consultar? ¿A quién pregunto? ¿A quién busco? ¿A quién le pido que me recomiende algo? ¿A dónde voy a ver, a buscar? Y lo segundo, pues también considero que es, más allá de reunirnos con otras personas que nos puedan ayudar a solventar pues esta ignorancia que evidentemente todos tenemos sobre el mundo, pues está en buscar, o sea, es esto mismo que el ejercicio que nos cuenta Anabel, es buscar, bueno, me falta saber, por ejemplo, sobre tectónica de placas. Bueno, pues puedo ir a la biblioteca física, hoy tenemos bibliotecas virtuales, hoy tenemos muchas facilidades, por ejemplo, podemos entrar a YouTube y poner conferencias tectónica de placas, ¿no? Que es otra forma de aprender, que es otra forma de adentrarnos, a lo mejor con conferencias divulgativas, con conferencias donde comunican la ciencia o las humanidades o las artes, o en fin, otras áreas del conocimiento. Es una manera de adentrarnos y luego podemos ir profundizando. Es esto que alguien se habrá siempre hecho preguntas, no necesariamente de investigación, ¿no? Preguntas en general, y cuando no podemos darle una respuesta básica o muy profunda, pues entonces este autorreconocimiento de nuestra ignorancia, de nuestras carencias, y luego ver estrategias con las cuales vamos a suplir y a eliminar esta ignorancia sobre algo particular. Ahora, si estamos ya pensando en un proyecto de investigación o en una nueva asignatura, ¿por qué no proponer una nueva asignatura? Pues entonces necesitamos de ciertos elementos para tener esa solidez en la propuesta de un proyecto o de una asignatura, o a lo mejor hacer un evento interdisciplinario. Y luego está, tengo la impresión de que tal vez nos hemos centrado en la educación formal, en lo que las universidades, en el bachillerato, la secundaria, el posgrado, pero existen, que no lo olvidemos, que existe y que es muy rico y tal vez más para la interdisciplina, y es los cursos, talleres, seminarios, conferencias. Ahora podemos tener podcast, los ciclos de conferencias, o sea, todas esas gamas que también hacemos nosotros, con los cuales estamos aprendiendo, con los cuales nos surgen preguntas, con los cuales encontramos autores, autoras, referencias, vemos otros grupos de estudio, entramos en contacto con personas, o sea, toda esta educación no formal o esta educación informal con la cual nos estamos nutriendo. Yo alguna vez, siempre salen cada año, estas encuestas de qué leemos los mexicanos y las mexicanas, cuánto leemos y en qué momento dejemos de leer. Y siempre hay una constante, y es que la mayoría de las personas dejan de leer cuando salen de la universidad. Y esto tiene que ver tal vez porque pensamos que la educación solo es la de la asignatura que nos evalúan, ¿no? O sea, si tenemos que leer o aprender o hacer tareas o lo que sea, porque alguien nos va a poner una calificación. Entonces, en el momento en que salimos de la universidad o del bachillerato, como ya nadie nos va a evaluar, nos va a poner un número, entonces pues ya no leo, ya no tomo cursos, ya no tomo conferencias, ya no voy a ver un ciclo de mesas redondas, no voy a conversatorios porque ya sé todo, ¿no? O sea, la universidad ya me enseñó todo. Y me parece que la interdisciplina es fundamental hacer cruces con toda esta educación que no tiene nada que ver con evaluaciones
tradicionales, ni con un docente y su cátedra, ni con una serie de tareas que alguien nos impone y nosotros tenemos que resolver. O sea, la interdisciplina, como bien decían varias de ustedes, es una manera creativa de generar conocimiento y no puede estar sujeta a la evaluación tradicional. O sea, cada persona, cada uno de nosotros, de nosotras, pues la interdisciplina la construye recurriendo a ella y sobre todo fuera de los esquemas escolares. Y regresando a lo que nos contaba Anabel, pues seguramente es desde casa, desde que somos niños, aprender a que aprendemos mucho en la escuela, pero que también aprendemos mucho fuera de ella y que es un aprendizaje continuo. Y por eso siempre vemos que hay personas, tal vez debería haber más en nuestro país, pero bueno, finalmente siempre hay personas tomando cursos, diplomados y demás, porque tienen ese interés de saber más sobre su disciplina o ir más allá de su disciplina. Muchas gracias, doctor Vega. O como diría Sor Juana, yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos. Doctora, ¿usted qué piensa? Gracias. Bueno, añadiendo a lo que dice el doctor Rodrigo, sí, definitivamente el primer paso, uno creo es reconocer que las disciplinas tienen límites, ¿no? Y que no podemos ser todólogos de todo, mucho menos dentro de las ciencias sociales y humanas, que trabajamos algo, repetimos, tan complejo. Cuando el humano interviene, se complica todo, ¿no? Entonces, reconocer que tenemos límites, reconocer también que, bueno, conocer esos límites, por supuesto, un poco continuando con lo que dice el doctor Rodrigo. Y también creo que para borrar esos límites debemos también llegar a un punto, para no ser repetitiva con la intervención anterior, creo que también algo valioso y que a mí me sucede mucho y por eso lo menciono, es también aprender a retroceder, ¿no? Aprender a decir, no, ya mi disciplina no me permite ir más allá, a pesar de que me está funcionando mucho este vínculo, no me permite ir más allá. Pongo, por ejemplo, me sucede con la demografía, ¿no? Nosotros en arqueología trabajamos y con estimaciones. No podemos determinar nunca nada porque ya no hay manera de probarlo, ¿no? Solo trabajamos con interpretaciones. Entonces todos nuestros artículos están con estimaciones o tentativo y cuando voy a una conferencia o cuando me leen los demógrafos, pues les da así como el patatús porque ellos determinan cosas, ¿no? Ellos utilizan las matemáticas y determinan cosas. Entonces hay cosas que por mucho que yo esté utilizando diversos conceptos o metodologías de la demografía, yo no puedo determinarlas porque mi naturaleza o mi disciplina no me lo están permitiendo. Me sucede también con los historiadores, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a utilizar periodos del tiempo muy largos, del 1800 al 1400 antes de Cristo, y los historiadores son muy, muy, muy puntuales porque trabajan rupturas, ¿no? de periodos muy chiquititos. Entonces, hay cuestiones que mi disciplina no me permite ir más allá, ni me permite de la misma manera que le sucede a los demás, ¿no? Entonces, creo que para lograr este éxito o esta correlación teórico-metodológica debemos, uno, reconocer que tenemos límites, dos, conocerlos para saber cuándo es el momento de parar, ¿no? De parar y retroceder y buscar por otro lado y quizá eso, ¿no? Busca aliarte con otros investigadores de otras disciplinas que sí puedan ayudar con ese reto que nos está enfrentando el objeto de estudio complejo que ya vimos. Y creo que también está ahí el diálogo, ¿no? Situaciones como estas pienso, por ejemplo, en seminarios interdisciplinarios de arqueología en donde todos sí hacemos interdisciplina, pero todos somos arqueólogos, ¿no? Y aquí este tipo de encuentros que me ha permitido conocerlos y enriquecerme, creo que también coincido plenamente con el doctor Rodrigo, tenemos que estar muy abiertos y con todas las ganas de ir por más allá en busca de tratar de clarificar este objeto o problema de estudio que tenemos. Gracias. Muchas gracias, doctora Virginia. Híjole, otra vez perdón, pero es que Rolando García es muy interesante.
Él decía aproximaciones sucesivas, trabajar los objetos de estudio, estos sistemas complejos, a partir de aproximaciones sucesivas. Y eso que mencionaba, aprender también a parar, a retroceder, a plantearnos nuevas preguntas, es fundamental. Maestro Eric. Gracias. Coincido con el doctor Rodrigo sobre la importancia de la docta ignorancia y con la doctora Virginia de el marco liminal y de los límites del trabajo interdisciplinario, ¿no? Y solamente me gustaría agregar, porque no sé qué más agregar, la necesidad de reconocer que también es cierto que los diálogos que establecemos en el trabajo con otros nunca son pacíficos, sino que siempre aparece algo del orden del conflicto y también de la forma en cómo políticamente se organizan los grupos de investigación al interior de las instituciones. Me parece que es un elemento también importante. Si bien podemos tener meridajes e intercambios a partir del reconocimiento de los límites para dar espacio, escucha al otro en la docta ignorancia, también es cierto que no siempre vamos a tener puntos de acuerdo y el conflicto aparece. Y quizás habría que valorar también el conflicto no como una posición de dominar sobre otra disciplina frente a sus límites, sino también de la producción que aparece en esos espacios en los que el puente no es posible. Y quizás ahí en ese espacio que queda como vacío entre la imposibilidad de nombrarse o de crear acuerdos para el trabajo, para el estudio de un objeto, puede aparecer algo, como diría el psicoanálisis, algo de lo inédito, del conocimiento que quizás nos exija mantener la mirada ahí, no tanto del proceso de intercambio. Un poco relacionada a la experiencia en investigación que he tenido en institutos como el ISUE, algo que se ha fomentado mucho desde los 90 y hasta ahorita es la necesidad de plantear metodológicamente formas de trabajo en equipos, más allá de los programas de investigación como los que plantea la CATO, para que podamos tener intercambios, incluso al interior de la misma disciplina. De repente las posiciones e intereses llevan a diferentes posiciones que nos acercan más a otras disciplinas y que, aunque pertenezcamos al mismo gremio, de repente hay también posiciones de discusiones importantes. En el ISUE, por ejemplo, lo que se plantea es la investigación formativa, donde la apuesta es que no haya ni siquiera una posición jerárquica, sino una apertura muy al estilo de El maestro ignorante de Rancière, donde las posiciones jerárquicas al interior de los grupos, desde los doctores e investigadores consolidados hasta los estudiantes de licenciatura que participen de estos grupos, puedan mantenerse hasta donde sea posible en una posición más horizontal, donde se pueda trabajar reconociendo las diferencias, e incluso estos espacios donde quizás un estudiante de licenciatura que apenas se esté incorporando como servicio social a un grupo de investigación, a un instituto, pueda participar reconociendo estos límites y quizás mirando estas faltas para poder acercarse o provocar, como en el ejemplo que nos planteas de tu hijo Anabel, intereses que finalmente provoquen que haya deseo que se traduzca en un saber o que se pueda parir un saber ahí a partir de la docta ignorancia. Es mucho de la dinámica que yo he visto y he podido tener la oportunidad de trabajar en el ISUE con profesoras y doctoras como Alicia de Alba, María Esther Aguirre y de diferentes campos al interior del instituto, ¿no? Entonces eso me parece como también fundamental, añadiendo elementos a lo que planteaba Virginia y Rodrigo, la vital importancia de reconocer también las tensiones, conflictos y las formas en cómo dialogamos al interior de los grupos, que además no solamente aparece en términos de la institución universitaria, sino también en el campo de lo cotidiano, diferentes posiciones de vida, diferentes comunidades, incluso al interior de comunidades epistémicas como en los pueblos originarios, se dan de repente las confrontaciones de formas de mundo y vida, que también ahí permiten algo de nuevas producciones frente a las tradiciones o las posiciones frente a las tradiciones de ciertas comunidades, ¿no? Me parece también vital para la interdisciplina. Muchas gracias, maestro Eric. Precisamente, ¿no? Traer a colación esta idea de las tensiones, de los conflictos. Decía Marcos Reutemann, pensar es doloroso y pensar trae consecuencias. Y si no duele, pues entonces no estamos pensando muy bien el asunto, porque también es necesario el dolor, decía Marcos Reutemann, ¿no? También es necesario a veces el conflicto, la tensión, y también es importante ir escuchándonos de esta manera.
¿no? Saber en dónde está el área de oportunidad, ¿no?, de este diálogo. La otra pregunta dice así: ¿cuál es la principal limitante para lograr la investigación, digamos, para lograr la interdisciplina, en la investigación sobre el pasado? Doctora, ¿quiere usted iniciar? Gracias. Pues independientemente de sea pasado, presente o futuro, creo que el reto está, o la mayor limitante es propia. O sea, no, ya, bueno, ya todos creo que coincidimos que cada disciplina tiene sus propios límites, pero creo que de ellos el mayor es que no practicamos mucho la autocrítica. Entonces eso no nos permite romper con ciertas maneras de pensar o concebir la propia disciplina, ¿no? Y lo veo en mi propio caso, y hablando justamente del pasado, esta ruptura que es muy nueva y que no todos practican, de pensar que la arqueología tiene que ser multitemporal. Por ejemplo, lo pongo el caso de la arqueología forense, pero también este impacto que debe tener con las propias comunidades donde nos vinculamos para hacer trabajo arqueológico, por ejemplo, y que es nuestra propia sociedad, ¿no? Creo que la mayor limitante es esa, que debemos que aprender nosotros individualmente a tener pensamiento crítico y a romper ciertas maneras de concebir a la disciplina, ¿no? No... sí, a mí se me viene mucho esto porque estamos muy acostumbrados en arqueología a pensar que solo trabajamos con el pasado antiguo, ¿no? Pero el pasado, pues el pasado fue hace 1 minuto, hace 2 minutos, hace 3 minutos. Entonces sí tenemos que extender estas maneras de pensar a que, bueno, entonces en nuestro campo de estudio también es el hace 1 minuto, hace 2 minutos, hace 3 minutos, y que nosotros formamos parte de esa sociedad de que se está estudiando. Y creo que es esa. Y coincidiría con lo que dice Eric, ¿no? Aprender a discutir y dar de antemano saber que va a haber momentos de inflexión y momentos de conflicto, pero es parte de todo este proceso. Creo que esas serían las mayores limitantes, pensaría yo. Gracias. Gracias, doctora. Maestro Eric, ¿qué dice usted? Gracias. Me parece muy vital algo que mencionaba ahorita Virginia, y me hizo recordar mucho a Florescano, donde de repente la lectura de la historia y la historiografía, si bien se ha acercado a diferentes puntos y ángulos de análisis, como lo que tenemos hoy como la nueva historia cultural, donde ha retomado muchos aspectos y ámbitos la historia, o la historia conceptual, la historia de las ideas, la historia de los anales, que se ha acercado a otros campos disciplinarios. También cuestiona en algún momento Florescanos si ante esta parcela no se antoja imposible en algún punto reunir las diferentes miradas que se han construido de especialidad en la historia en acercamiento con otros campos disciplinarios, para poder volver a un todo significativo para nombrar las realidades sociales que pretende estudiar la historia, particularmente en el caso mexicano, ¿no? De ahí también, quizás, no sé, yo no sabría decir hasta qué punto hay limitantes para la lectura historiográfica, porque en mi caso particular yo la he visto convivir con muchas disciplinas en todas sus tensiones, pero quizás articular esto que señalaba Florescano de los procesos de difusión y divulgación a un público mayor, que permita también que se incremente la lectura disciplinar desde el enfoque de la vida de los sujetos que estudiamos en los marcos temporales. En el caso, por ejemplo, de mi carrera, se llevan a cabo cada 10 años los estados del conocimiento del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, y hay uno particular de la lectura historiográfica en educación, historia de la educación, y algo que se ha estado viendo como de manera muy puntual desde el primer estado del conocimiento de los 80 hasta el último, que fue en 2013, porque se está produciendo el de esta década, que la historiografía en México, si bien es cierto, retomó diferentes ángulos de análisis
y ha tenido que discutir no solamente con las diferentes perspectivas históricas, sino con otros campos. También es cierto que al interior de la propia pedagogía la reducimos a tres cosas muy particulares. La historiografía se reduce al trabajo de la escuela porque es el ámbito propio de la educación y muchas veces eliminamos la lectura de la dimensión histórica cultural, ¿no? La historia se enfoca solamente a la lectura de la escuela y lo que pasa con los sujetos ahí, cuando habría que romper esa mirada siguiendo un trabajo interdisciplinar. Y la segunda, que me parece la más grave, y esto luego pasa mucho en los trabajos, cuando somos estudiantes reducimos la lectura histórica a la dimensión de las coordenadas, espacio-tiempo, de fechas, de cronologías, y no hay una comprensión de lo que implica la temporalidad desde la lectura histórica, su mayor registro. Y la otra tiene que ver con cómo se ha legitimado institucionalmente las formas de hacer narrativa histórica y con ello la posibilidad de participar o crear diferentes perspectivas teóricas y metodológicas cuando no se pide desde una posición de poder limitarlas a un mito narrativo histórico para fundamentar una posición de gobierno, ¿no? Que creo que eso pasa en México cada sexenio, ¿no? Ahí hay otro punto de discusión de las limitantes que tienen que ver con las fundaciones, con instituciones políticas a nivel nacional para hacer trabajo interdisciplinar en historia, ¿no? Que también mucho desde el hacer lo que se pide en historia de la educación es circunscribirse específicamente a la escuela y no mirar otros campos sociales, porque lo educativo y lo pedagógico no es la escolaridad. Gracias. Muchas gracias, maestro. Precisamente esto me hace pensar en una cuestión interesante, en que a veces pensamos que la ciencia se hace por otro lado, que no tiene aparatos burocráticos, que no tiene toda una organización. Y precisamente, ¿no? Edgar Morin nos decía, es que es necesario ver esas interacciones de todos los elementos, o sea, no solamente de los científicos, no solamente de la experimentación, sino incluso también esa otra organización que está ahí, la burocracia, ¿no? La gente que está en las instituciones, en los institutos, en fin, esas interacciones es lo más interesante, ¿no? También es rico porque precisamente eso también, pues, ayuda o a veces limita. Doctor Vega, ¿usted qué dice? Existen también en la realidad diferentes cuestiones que hay que tomar en cuenta, o sea, no solo está la parte personal, que cada uno de nosotros le interesa hacer una investigación interdisciplinaria o reorientar su carrera, en este caso académica, docente, de comunicación del conocimiento desde una manera interdisciplinaria. Algunos de ustedes lo mencionaron, lo institucional, pues muchas veces las instituciones son disciplinarias y entonces hay un departamento como la Dirección General de Estudios de Historia y de Antropología y de Arqueología y de Lingüística. Y entonces una persona que no necesariamente con una orientación interdisciplinaria y que su trabajo es en este sentido, cae en alguna de estos departamentos, ¿no? Que son departamentos que tienen a veces 80 años y que pues difícilmente van a cambiar de la noche a la mañana. Uno de los que sí ha cambiado es el Sistema Nacional de Investigadores y desde hace algunos años ya tiene un área transdisciplinaria en el que un investigador, investigadora que pertenezca al sistema puede solicitar que te evalúen de esta manera, ¿no? No en un área de conocimiento disciplinar, sino ya en áreas transdisciplinares. Pero bueno, esto fue largo dentro de CONACYT. Ahora pensemos también en que esta pregunta sobre el pasado, pues en México tiene no demasiado tiempo que se ha ido legitimando la historia del tiempo presente como un área de estudio de la historia. Seguramente muchos de nosotros cuando estudiamos la licenciatura escuchábamos que el presente no se puede estudiar por la historia, que eso lo hacía la sociología, la antropología social, la economía, la ciencia política, el periodismo, el derecho. Y decían, si no tiene 40 o 50 años, no puede ser tema de la historia. Y tiene cantidad de anécdotas de personas que querían hacer historia de hace 10 años, de hace 15 años y que les rechazaban los proyectos, ¿no? O sea, eso no es historia, tú no puedes hacer algo tan reciente.
esto ha ido cambiando en nuestro país, la historia del tiempo presente, que también ha requerido de un trabajo interdisciplinario, pero yo diría también disciplinario, porque parte de legitimar que se pueda hacer historia del tiempo presente es que la propia disciplina llamada historia marque un límite, es decir, no es sociología por esto, no es antropología social por esto, no es ciencia política por esto, ¿no? Y entre otras disciplinas. Sí es historia por estas razones. Hay un diálogo entre la historia y otras disciplinas en el estudio de la historia del tiempo presente, pero a la vez sigue siendo historia, porque esa era la discusión antes, ¿no? Pues es que ya no existe, o sea, sí se puede hacer investigación y qué interesante es, pero se llama sociología. Y una persona que quiere un título en historia, pues no puede hacer una tesis, por ejemplo, en sociología. Pero la interdisciplina también me parece que permite a las propias disciplinas no perder sus límites para ciertos objetos de estudio que están reflejados, sin duda, en el mercado laboral. Muchas veces vemos, se solicita docente en geografía para bachillerato. Pero ¿qué hace una persona que estudió ordenamiento territorial? ¿O qué hace una persona que tiene un título en geohistoria? Porque su título no dice geografía, y ahí dice personas con título de geografía. Pero mi título dice geohistoria, o mi título dice ordenamiento territorial. Entonces, también hay que ser conscientes de que nosotros, cada uno de nosotros puede tener sus propias dinámicas de investigación o docentes, en fin, y que podemos estar en grupos interdisciplinarios o en asociaciones interdisciplinarias y en proyectos interdisciplinarios, pero también hay una realidad ajena a nosotros y que no podemos controlar, que sigue siendo muy disciplinaria. Y hay ofertas laborales que solo buscan o están totalmente encaminadas a lo disciplinario, incluso las instituciones. En algún sentido, hay en la UNAM, por ejemplo, muchas facultades son disciplinarias, ¿no? Medicina, odontología, derecho, economía, y luego hay otras que no nacieron con el término interdisciplinario como lo conocemos nosotros, pero al final sí lo son: ciencias, ciencias políticas, filosofía y letras, que pudieron, su historia pudo haber derivado en una atomización de facultades por cada disciplina, como sucede en otras universidades. No obstante, habría que estudiar, ser más historia de estas facultades, por qué se mantuvieron, tal vez no eran interdisciplinarias, pero sí polidisciplinarias, y que hoy podrían entenderse como interdisciplinarias, pero no es que ese fuera su origen conceptual ni teórico, y que nos permiten convivir entre nosotros, pero a la vez eso representa límites como el espacio, ¿no? Porque pues los de medicina tienen toda su facultad para ellos, y ciencias políticas pues son como 14 licenciaturas que tienen que convivir, ¿no? Y eso es un límite que no debemos, nunca debemos olvidar, los límites de los recursos, porque podemos ser límites teóricos, metodológicos, pero también hay límites en los recursos que inciden en lo teórico y en lo metodológico y en los proyectos y en los grupos, ¿no? O sea, si no hay dinero, si no hay recursos humanos, si no hay recursos materiales, pues lo demás a veces no se puede concretar, porque requerimos de dinero, requerimos de presupuesto, requerimos de un salón que diga departamento interdisciplinario, para legitimar a las personas que hacen interdisciplina, ¿no? Porque si no, son personas sueltas, y en el momento en que hay un espacio con un nombre en la puerta que dice departamento interdisciplinario, seminario interdisciplinario, fondo interdisciplinario, entonces empieza a ganar un terreno en el espacio, ¿no? Empieza a tener ahí su cuadro dentro de los otros cuadros, y puede echar raíz. Si no tenemos espacio, las raíces, como sucede comúnmente con las plantas, pues si no hay un sustrato, pues no prospera, porque no tiene de dónde asirse. Así que hay diferentes limitantes, pero todas ellas son negociables, y todas ellas también tienen una dinámica temporal. Puede ser que en el principio, como a esas personas que le dijeron hace 15 años, no puedes hacer historia del tiempo presente porque no es historia, bueno, pues lamentablemente a esos ya les dijeron que no podían y se titularon con algo más.
Pero hoy, en el 2021, hay personas que sí lo están proponiendo y sí se están titulando con historia del tiempo presente, ¿no? Entonces, bueno, pues va cambiando también. Estas limitantes se flexibilizan, se caen, se reducen, evidentemente surgen otras, pero ninguna de estas limitantes son lo suficientemente fuertes como para impedir tender este tipo de lazos. Muchísimas gracias, doctor Vega. Así es. Esto nos lleva a la última pregunta. Ya estamos en la recta final y vamos a concluir nuestro conversatorio con esta pregunta y también le vamos a dar la palabra a nuestros escuchas, a quienes nos están acompañando en la sesión de Zoom y también en las redes. ¿De qué manera se han posicionado los participantes en los intercambios disciplinares entre los campos de las ciencias sociales y humanas? Es decir, ¿cuál es su postura en estos ejercicios de intercambio? ¿Quién inicia? ¿Quién me dice? Eric, adelante, maestro Eric. Gracias, Anabel. Me parece, en el caso particular, creo que en estas posiciones liminales, considerando que el límite siempre tiene dos posiciones, respecto a cómo puede ser mirado desde la perspectiva de afuera con el diálogo con otras, y esto que también señala el doctor Rodrigo respecto al reconocimiento del propio campo, de las especificidades y en algún sentido marcos identitarios de nuestros campos. A mí me parece que el trabajo interdisciplinario y la forma en cómo de repente replantear algunos aspectos de nuestra propia mirada con otros saberes nos permite una óptica crítica para cuestionar la realidad que obedece a la lectura de los objetos de estudios propios de cada campo, ¿no? Hablo en particular del campo pedagógico. En el caso, por ejemplo, del psicoanálisis, ha permitido una óptica crítica de cuestionar algunos elementos que usualmente considerábamos de marcos muy racionales, de procedimientos y metodologías que en el fondo terminaban teniendo implicaciones inconscientes en los procesos de constitución de subjetividad de las infancias, que muchas veces el pedagogo y el especialista en educación no alcanzaba a reconocer o a mirar, ¿no? En términos de la lectura moral que se impone a partir de ciertas prácticas educativas, tienen implicaciones que atraviesan la vida del sujeto, de las que muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, en el caso específico del ejemplo que doy, permite un ángulo diferente que ponga también en crítica y perspectiva la propia posición y las propias posiciones epistémicas, epistemológicas del campo, ¿no? Y también me parece que es necesario cuidar, esto ya lo apuntaba en algún sentido el doctor Rodrigo, de cuidar también, no perder la propia especificidad del campo. Pienso en el debate que hubo sobre si la reforma educativa tenía o no pedagogía, y el gobierno lanzó una serie de encuestas y planteamientos, porque la palabra pedagogía nunca apareció en la reforma ni en los manuales de implementación curricular que atravesaba desde preescolar hasta posgrado. Y cuando se incorpora en una segunda revisión, la palabra pedagogía aparece como de manera sinónima al trabajo interdisciplinario de las ciencias cognitivas, ¿no? Y esto implicó que se soterraba de nuevo, históricamente la pedagogía ha estado muy soterrada en el trabajo interdisciplinar, donde las ciencias cognitivas eran psicología, psiquiatría y neurociencia, ¿no? Y además muy marcadas por una lógica de mercado de procedimientos técnicos de intervención sobre los sujetos. Y sujetos en cualquier nivel, y no nada más de educación escolarizada, sino incluso no formal, ¿no? Ahí también hay una necesidad de posición crítica que nos obliga a reconocer especificidades frente a estas imposiciones que no se hacen desde las disciplinas, sino desde ciertas posiciones de poder, de decisión, de cómo se pueden retomar los campos disciplinados de la ciencia en términos de lo social, de lo político, ¿no? Entonces, eso me parece que se puede retomar en la especificidad de mi campo, una creación de una óptica crítica que permita mirar esta dimensión liminal de lo propio y la relación con los otros.
otros campos, otros sujetos, otros espacios epistémicos. Muchas gracias, maestro Eric. Muy interesante esta cuestión también, este pensar crítico. Doctor Vega, adelante. Bueno, en mi caso, pues así como señalaba Daniel Serrano en la mañana, pues también he tendido puentes con la geografía, también pues estoy vinculado con el Instituto de Geografía por mi asesora, la doctora Luz Fernanda Zuela, que también es con quien ha trabajado también Daniel, y pues hemos estado en contacto con, bueno, no solo con la geografía como disciplina en el siglo XIX, en el siglo XX, y sus líneas con la historia, porque no hay que olvidar que muchos manuales eran de geografía e historia, o que los libros de texto de historia en el siglo XIX iniciaban con geografía, porque había que explicar el territorio donde se llevaron a cabo esos sucesos históricos. Y después eso se fue perdiendo y ya nada más es la historia en el vacío, ¿no? No se sitúa en ningún lado, puede suceder lo mismo en la selva que en el desierto, porque no es importante el territorio. O, por ejemplo, también la ciencia situada, la importancia de entender la dinámica local para la práctica científica. Y por otro lado, pues ya de 50, 60 años atrás, pues la historia de la ciencia ha estado unido a la filosofía de la ciencia, a la sociología de la ciencia, o sea, la ciencia como un problema de estudio, no solo lo iniciaron los científicos, al final del siglo XIX desde el punto de vista histórico, también lo iniciaron desde el punto de vista filosófico, principalmente con el positivismo, y luego ya la tradición filosófica no necesariamente unida a la ciencia o como origen profesional, y la sociología ya en el siglo XX, la antropología social de la ciencia también, las políticas científicas. Entonces, pues la propia historia de la ciencia siempre ha mantenido este tipo de uniones, y quienes nos dedicamos a ella, pues estamos habituados a tener esas otras lecturas y a tener esas otras discusiones con, tal vez aquí sería como las otras especialidades interdisciplinarias, porque no es como solo la sociología, sino es la sociología de la ciencia, la filosofía de la ciencia. Entonces se aterriza más en este sentido. Y pues en el posgrado en filosofía de la ciencia de la UNAM, pues todavía está más acotado a esto, ¿no? O sea, en sus líneas de comunicación de la ciencia, filosofía de la ciencia, filosofía de las matemáticas, que todavía es más puntual, o de las ciencias cognitivas, que es todavía más puntual. Y bueno, pues a mí, por ejemplo, ya en lo particular me gusta mucho la literatura del siglo XIX, entonces normalmente cuando yo estoy leyendo una novela, una obra de teatro, poesía, pues tengo esa mirada y siempre encuentro que hay referencias a la ciencia de su época, a veces son referencias muy claras y a veces son el eje de esta narración, y creo que bueno, ese es un tema pendiente para mí, incursionar en este tipo de estudios literarios, pero manteniendo mi mirada en la historia de la ciencia, y cómo las novelas del siglo XIX pues tienen una carga científica importante, ya sea que es el trasfondo, a veces lo son, como Sherlock Holmes, por ejemplo, ¿no? Pues no puedes entender a este detective sin ciencia y tecnología, porque pues no tendrías el personaje. O Drácula, ¿no? Pues si le quitas la microbiología y la genética, pues no entiendes de qué están hablando en Drácula, ¿no? Y aparentemente Drácula no es una novela sobre ciencia, ¿no? Pues es un vampiro, ¿cómo? ¿No? Pero es que tiene un trasfondo del positivismo, Drácula, y tiene un trasfondo experimental muy fuerte, más allá de que sea un vampiro o no, o lo que sea que estaban retratando, ¿no? Entonces sí hay esos tipos de elementos que yo en este momento, pues es más bien placer, me gustaría en algún momento problematizarlo y llevarlo a investigación interdisciplinaria, ¿no? Y bueno, solo para concluir, que pues que la interdisciplina también puede ser en cualquier momento de la vida de una persona, o sea, no tendría que ser
ni muy joven o muy maduro, o al inicio, o al final, o en medio, o en el doctorado, ¿no? O sea, siempre la interdisciplina permea todas las facetas de la vida de una persona, de una persona que se dedica a la vida académica en particular, y que siempre, en cualquier momento de nuestra vida, pues podemos hacer estos cruces con otras disciplinas que en este momento tal vez no estamos haciendo, pero a lo mejor en 10, en 15, en 20 años podemos hacerlo. O sea, no es un momento de la vida, sino es más bien, atraviesa nuestra vida por completo. Muchas gracias, doctor Rodrigo. Doctora, adelante. Gracias. Bueno, mi posición son dos y después, por último, voy a terminar con un ejemplo que estoy abordando actualmente. Mi posición es que la interdisciplina entre las humanidades y las ciencias sociales, yo la tomo como una reivindicación a la importancia de estas, que poco a poco va ganando. La otra es algo que mencionaba Rodrigo, que me parece muy puntual. La interdisciplina entre las ciencias humanas y humanidades, ciencias sociales, es más barata que hacer interdisciplina con ciencias exactas o ciencias naturales. Entonces, creo que ahí va también un punto a favor, no aprovechar todos los beneficios que da la pedagogía, la filosofía, la propia historia, y que realmente es barata esa interdisciplina. Y la otra para mí realmente ha sido un aprendizaje personal muy importante, personal y profesional. Pero creo que más en el personal porque me ha llevado a reconocer los límites, a romper estos límites, a buscar otras formas de pensar. Y yo lo separo desde diferentes puntos de vista. Ahorita que estaban hablando Eric y Rodrigo, creo que la interdisciplina o mi contacto, como yo la he abordado, lo que mi experiencia tiene que ver con cuando nace de la arqueología, y cuando les platicaba esto de la demografía y de subsistencia y capacidad de carga y todo esto. Pero el caso que me gustaría platicar un poquito es el que tiene que ver un poco con, aprovechando que lo mencionó Rodrigo, lo de la historia del tiempo reciente o tiempo presente, ¿no? Y tiene que ver, nace con esta necesidad que yo encontré en el sitio que estoy trabajando, que es un sitio chiquitito al sur del estado de Veracruz, que se llama Antonio Plaza, y que es donde encuentran la escultura, una muy famosa que le denominamos el luchador olmeca o el luchador de Antonio Plaza, y que está en el Museo Nacional de Antropología. Esta pieza fue hallada de manera fortuita, es decir, ya no tiene un contexto arqueológico, es decir, ya no hay manera en que los arqueólogos podamos contar una historia de quién la hizo, qué función tenía, etcétera. Y esto ha hecho que bueno, los pobladores ya no tienen la pieza, ya no tienen un contacto con la arqueología, nunca la han tenido. Entonces llego yo mi proyecto y me doy cuenta que hay un peligro en el patrimonio cultural de la región, porque aparecen otras piezas, pero bueno, las venden un poco por el desconocimiento que hay de las leyes. Y parte de mi proyecto ha sido promover este conocimiento y que vuelvan a resignificar las piezas, ya no arqueológicamente, porque no podemos decir nada, pero sí a través de la historia del tiempo presente de estas piezas. Entonces, los mismos pobladores me han apoyado mucho en contar quién la descubrió, dónde la descubrieron, qué acontecimientos había, y eso ha hecho que resignifiquen la pieza, que se vuelvan a encontrar un vínculo y conexión con las piezas arqueológicas, y que en un futuro, sé que no va a ser pronto, pero sí en un futuro empezar a trabajar en esta salvaguarda y valoración del patrimonio arqueológico. Pero esto me ha llevado poco a poco justo a reconocer, la clave aquí ha sido la historia del tiempo presente, no la arqueología, sino la historia del tiempo presente. Y en primer lugar, a mí me da esperanzas de que si la historia lo logró, romper estas rupturas temporales, la arqueología también puede hacerlo, ¿no? Y también podemos trabajar el tiempo presente. Pero también otro reto que me llevó esto es, bueno, ¿y ahora cómo les comunico toda esta historia que estamos construyendo juntos entre los pobladores y yo? ¿Cómo les comunico esto? Y ha sido también una búsqueda de cursos, de diplomados, de comunicación pública, ¿no? Porque ellos tienen un sistema epistémico distinto al mío,
de mi sociedad, y ha sido también una búsqueda filosófica, epistémica, de comunicación pública, de historia, que a mí me ha dejado no solo, y espero que consigamos esta meta, que es la salvaguarda del patrimonio cultural, arqueológico específicamente, pero ha sido para mí un proceso de enseñanza y aprendizaje personal y profesional que espero tenga resultados, ¿no? Bueno, y ya para concluir, ahora esta nueva línea que tengo es que en toda esta reconstrucción histórica, me di cuenta, o me dijeron, una historiadora del arte, que la pieza estuvo en manos de Siqueiros. Entonces ahí va otra línea, ¿no? Como ahora vamos a la historia del arte y ver qué representó esto en toda la obra que tenemos como patrimonio artístico los mexicanos. Entonces ha sido un poco ese encuentro personal, y que a mí me ha apasionado muchísimo, y que, si se dan cuenta, todos son humanidades y ciencias sociales, ¿no? Historia del arte, historia del tiempo presente, comunicación, etcétera, que a mí me apasiona muchísimo, y espero de verdad que podamos llegar a metas pronto. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por ese ejemplo, esa reflexión. Bueno, para terminar, voy a leer un par de preguntas, las respondemos y vamos a finalizar el conversatorio con unas breves palabras del doctor Vega para cerrarlo, ¿de acuerdo? Muchas personas les han expresado sus felicitaciones. La maestra Elena Ansúrez, excelentes participantes, felicidades, muy interesante que se mencione la interdisciplina como una nueva manera de aprender por medio de nuevas preguntas o incluso de asignaturas nuevas que se integren a los planes de estudio. También la maestra Rocío Peralta, felicidades a los participantes, interesantes los comentarios, y aquí vienen las dos preguntas. Dice la maestra Elena, pregunta para los apreciables invitados, desde su experiencia en las aulas, ¿contemplan lecturas o actividades específicas orientadas a la formación interdisciplinar de sus educandos? De una vez les doy la otra también. Dice el maestro Rogelio, ¿por qué nadie ha hablado de la filosofía como el discurso que establece puentes y sistematiza los distintos saberes? ¿Será que la formación filosófica podría ahondar en la interdisciplina? Y les cedo la palabra. ¿Quién quiere comentar un poco estas preguntas? Bueno, yo en mis clases sí les dejo a los estudiantes algunas lecturas y dialogamos en ese sentido. En particular, cuando son asignaturas de historia de la ciencia, pues dejo alguna lectura que tenga que ver con filosofía de la ciencia, otra con sociología de la ciencia. Y normalmente los primeros comentarios tienen que ver con que están escritos de otra manera, que utilizan otros conceptos, que, por ejemplo, los de sociología de la ciencia es común que utilicen un lenguaje visual que no usamos en historia, tablas, gráficas, diagramas de flujo, en fin, ¿no? Diferentes mapas conceptuales, y eso pues siempre les parece muy llamativo que haya maneras diferentes de abordar un tema histórico, pero con una metodología de la sociología de la ciencia. Y también considero, en el caso de la filosofía, bueno, pues tal vez se ha reducido algunas materias más específicas, en el caso de historia, pues filosofía de la historia, pero pues claro que puede permear a otras dentro de un plan de estudios de una licenciatura, ya sea disciplinaria o interdisciplinaria. Gracias, doctor Vega. En cuanto a la filosofía que tiende puentes, ¿qué dicen? Doctora Virginia, maestro Eric. Bueno, ya en cuanto a la primera pregunta, ahorita contesto a Rogelio, que creo que Rogelio, que la filosofía, si bien no ha estado explícitamente, sí ha estado implícitamente en todas las respuestas que hemos dado. Pero en cuanto a la primera, yo doy en términos de la Universidad Veracruzana, se llaman experiencias educativas. Entonces doy ecología y cultura, cartografía y vinculación a la comunidad. Y sí,
Sí, bueno, tanto por el nombre de las experiencias educativas, ecología y cultura, pero también ha sido importante que se den lecturas y discusiones sobre estas lecturas, porque muchas de las perspectivas teóricas sobre este vínculo, en el caso de ecología y cultura, nacen no de la antropología ni de la arqueología, sino de, por ejemplo, disciplinas como la geografía cultural, ¿no? O la demografía justamente, ¿no? Cuando llegamos al punto de arqueología demográfica, antes pasamos por antropología demográfica, pero sí es importante que los estudiantes se den cuenta que todo esto realmente surgió de otros puntos de vista, como es el de los demógrafos. Y eso ha sido importante para la enseñanza y aprendizaje, porque sí nos hemos dado cuenta, o bueno, yo intento que se den cuenta que poco surge de la antropología y de la arqueología, como lo mencionaba al principio, ¿no? Realmente lo que nosotros hacemos es adoptar y adaptar muchas de las perspectivas, métodos y técnicas. Y sí, eso yo lo trato de incorporar en cartografía, pues bueno, evidentemente la geografía, los sistemas de información geográfica, el georradar, todas las técnicas que se están en ingeniería ha sido nuestra base. Y en el caso de vinculación a la comunidad, lo que yo intento dar al principio es que nos demos cuenta que las percepciones que tenemos nosotros como grupo social la comunidad en la que trabajamos es distinta. Entonces, y debemos de entenderla y aprenderla y concebirla desde una distinción. Entonces, ahí doy cuestiones de epistemología, desde dónde se posiciona la antropología desde qué paradigma nos posicionamos como antropólogos, ¿no? Interaccionista, heurístico. Entonces, sí, yo lo intento que haya una reflexión sobre ese punto. Gracias. Muchas gracias, doctora. Maestro Eric. Gracias, Anabel. Coincido con la respuesta de Virginia. La dimensión de la lectura filosófica está implícita, esto como respuesta a el estimado maestro Rogelio Laguna. Y en el caso específico de mis experiencias en los seminarios que imparte en la universidad, algo que he aprendido a nivel de institutos es replantear el programa y no enseñar la especificidad de la disciplina, sino reconstruir el programa a partir de los objetos de estudios posibles que podrían aparecer al interior de cada uno de los seminarios. Y eso me ha permitido vincular diferentes lecturas bajo diferentes posiciones. En este semestre, por ejemplo, que doy teorías del aprendizaje, retomo el aprendizaje como un objeto de estudio que puede ser leído bajo la óptica o bajo una historia epistémica entre el siglo XIX y el siglo XX, donde discutimos algunas posiciones clásicas en pedagogía, donde se aprendía desde la psicología de Pestalozzi en el siglo XIX, basadas en las intuiciones en Kant, ¿no? Y voy retomando la discusión de diferentes ángulos y posiciones temporales, donde de repente ahorita estamos empezando a adentrarnos al cierre de la psicología del siglo XIX para irnos adentrando a la lectura de la posición psiquiátrica, psicoanalítica, la antipsiquiatría, particularmente aquí con el movimiento que hay en México en los 70, para tener diferentes ángulos de análisis para estudiar este objeto particular. En el caso de epistemología, que es la otra materia que imparto, pues es mucho más sencillo poder incorporar diferentes elementos desde la discusión de la filosofía de la ciencia, epistemología, nociología, filosofía de la cultura, incluso incorporar, que es algo que pretendo para el siguiente ciclo, abordar el problema de epistemologías emergentes, epistemología feminista, epistemología ambiental, injusticia epistémica, ¿no? Para poder ahondar en las nuevas perspectivas emergentes que hay actualmente. Pero sí, la discusión y diálogo es constante en los seminarios que imparto. Y la filosofía me parece que en este macro o en esta generalidad donde también los filósofos discuten sobre la especificidad de objetos que puede estudiar la filosofía, está permeando todo el tiempo las formas de construir pensamiento desde la lectura filosófica, ¿no? Que creo que
sí es algo que tendríamos que hacer más explícito, pero de fondo, en términos de una base, incluso de ya no señalar epistemología, sino lo epistémico, hay algo de la discusión del orden conceptual de la filosofía, ¿no? Pienso en autores como Kant, Hegel, Herbart, quien ocupó la cátedra a la muerte de Kant en Königsberg, de que finalmente la filosofía permea en todos los campos, pero también habría que cuidar mucho la especificidad de cómo se incorpora la filosofía. Después de la muerte de Kant se señala en las universidades y hacia la fundación de la Universidad de Berlín, que era necesaria la filosofía para construir conceptualmente formas de pensar que tenían que permear en el resto de las áreas o carreras, considerando que, al igual que pedagogía, había seminarios específicos de filosofía y pedagogía en las universidades y no son carreras netamente como pudo haber sido jurisprudencia en su momento, ¿no? Que tienen elementos de conformación institucional que también muchas veces se van incluyendo en otras carreras o profesiones al interior de las universidades. Ahí también habría que estudiar la historia de las disciplinas en cuanto a su conformación profesional e institucional, ¿no? Para ver cómo fueron dialogando esto. Muchas gracias, maestro Eric, por esta última participación. Bueno, pues no me queda más que agradecer. Realmente me sentí muy honrada, me sentí muy afortunada por haber estado acompañándolos en este diálogo, en este conversatorio por el Día de la Interdisciplina. Y ahora le cedo la palabra al doctor Rodrigo Vega para que cierre entonces nuestro conversatorio. Agradezco a Anabel, a Elena y a Rogelio que hicieron posible este conversatorio por el Día Internacional de la Interdisciplina. Muchas gracias por haber propuesto el conversatorio como una de las actividades de este año de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México. También pues agradezco a Virginia Arieta y a Erika Felo Vallejo que estuvieron en esta segunda mesa, pero también a José Daniel Serrano, a Claudia Pérez Toledo y a Tania Fuentes, que estuvieron a mediodía. Es muy enriquecedor tener también estos conversatorios, nos permite también tener más, pues más soltura, convivir entre los ponentes, convivir también con el público que se conecta en Zoom o en Facebook, otras dinámicas más abiertas y fluidas, transmitir nuestra experiencia, nuestros puntos de vista. Esta modalidad del conversatorio siempre es bastante enriquecedora. Y bueno, pues el próximo año hay que organizar una segunda emisión por el Día Internacional de la Indisciplina, pero claro que podemos hacerlo mucho antes por otros motivos. Asimismo, pues a Virginia y a Eric, si tienen alguna actividad que quieran proponer en el seno de la asociación, pues están las puertas abiertas para ustedes. Cualquier tipo de actividad es bienvenida. Pues también agradezco por último a quienes nos siguen en redes sociales y ahora en Facebook, y después que subiremos este video a nuestro canal de YouTube para que puedas también seguir reproduciéndose y seguir habiendo comentarios. Y pues no me queda más que dar por terminado este primer conversatorio por el Día Internacional de la Disciplina y muchas gracias por acompañarnos.